Ya, para este ejercicio, que es de derivadas parciales, nos pide determinar, ¿no?, la derivada parcial de la función f, que está acá, con respecto a x y con respecto a y, ¿no? Entonces, primeramente vamos a hallar la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a x va a ser igual, y esta es nuestra función, ¿no? Entonces, acá está nuestra variable x, y acá también, ¿no? Entonces, va a ser que tengamos que aplicar las reglas del producto, ¿no? Entonces, el primero va a ser derivar. Entonces, vamos a tener x al cubo menos 2y elevado al cuadrado más 7 deriva. Por el segundo, en este caso, exponencial elevado al x, pero sin derivar, ¿no? Signo positivo acá. Y este primero vamos a anotar nuevamente, pero solo va a ser copiar, ¿no? No tenemos que derivar. Lo que sí se va a derivar va a ser el segundo, ¿no? Que es exponencial elevado al x. Entonces decimos que la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x, y comenzamos a derivar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, este 7 se va, ¿no? Porque la derivada de 7 va a ser 0, ¿no? Porque 7 es una constante, ¿no? Lo mismo va a pasar en esta parte, porque y no es nuestra variable a derivar, ¿no? Entonces sería tomado en cuenta como constante. Entonces va de igual forma 0, ¿no? Lo único que tenemos que derivar entonces en esta parte va a ser x elevado al cubo, ¿no? Derivamos entonces, eso va a ser 3x elevado al cuadrado, ¿no? Acá está en producto, anotamos entonces exponencial elevado al x. Signo positivo acá, eh, acá vamos a tener lo mismo, ¿no? Pero acá la exponencial del x derivado va a ser la misma exponencial, ¿no? Entonces vamos a anotar ese exponencial por acá, y eso se multiplica con esto, ¿no? 2 al cuadrado más 7, ahí está. Entonces, por último, para esto podemos factorizar, ¿no? Factorizamos entonces la exponencial. Vamos a tener entonces acá 3x elevado al cuadrado más x elevado al cubo menos 2y elevado al cuadrado más 7, ¿no? Ahí está entonces, esto ya hemos hallado la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos a buscar la derivada parcial con respecto a y. Entonces decimos en esta parte la derivada parcial de la función con respecto a y. Y esta es nuestra función, ¿no? Si se fijan, acá hay un producto entre dos funciones. Acá está la x, que va a ser tomado como constante, ¿no? Porque y es nuestra variable. La única vez donde lo vemos es acá, ¿no? Entonces, como acá hay un producto, este exponencial vamos a dejar a un lado por un momento. Esta forma exponencial. Y lo único que vamos a derivar va a ser esto, ¿no? X elevado al cubo menos 2y elevado al cuadrado más 7, ¿no? Entonces derivamos esto. Derivando entonces, este x va a ser tomado como constante, ¿no? Entonces la derivada de la constante es 0. Lo mismo que este 7 constante, 0, ¿no? Entonces la derivada parcial de la función con respecto a la variable y será igual a la exponencial elevado a la x, y acá sí derivamos, ¿no? Al menos 2 elevado al cuadrado. Abrimos paréntesis acá, signo negativo se mantiene, este 2 vamos a multiplicar con este 2, va a ser 4, ¿no? Y elevado a la 1, ¿no? Entonces, la derivada parcial con respecto a la variable y va a ser igual a menos 4y exponencial elevado a la x, ¿no? Y ahí está entonces. Ya hemos hallado la derivada parcial con respecto a la variable y. Ya.
Entonces, acá de igual forma tenemos que hallar la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y, ¿no? Nos pide el ejercicio. Entonces, primero vamos a hacer la derivada parcial con respecto a la variable X, ¿no? Entonces, para lo cual, vamos a derivar. Acá hay una resta. Entonces, la derivada va a ser para cada uno, ¿no? Tanto para el seno y para esta función de acá, ¿no? Entonces, directamente en esta parte vamos a derivar, ¿no? Nuestra variable, recordando que es X. Entonces, la derivada del seno va a ser coseno, ¿no? De XY. Pero acá es una función compuesta, así que aplicamos regla de la cadena. Vamos a tener la derivada de XY, ¿no? Acá tenemos signo negativo y acá hay un producto, ¿no? De dos funciones, x al cuadrado y logaritmo natural de XY. Entonces acá vamos a aplicar la regla del producto. Y acá como tenemos signo negativo, para no equivocarnos, vamos a abrir un corchete. Entonces acá vamos a derivar x al cuadrado. Lo vamos a hacer directo ya. Tenemos que derivar el primero, que es x al cuadrado. Su derivado va a ser 2x, ¿no? Y a esto se le multiplica el segundo, en este caso, logaritmo natural de xy, ¿no? Ya. Entonces acá es signo positivo. Y acá vamos a copiar x al cuadrado sin derivar, ¿no? Y lo que sí tenemos que derivar es el logaritmo natural de xy. Entonces, la derivada del logaritmo, ¿cuánto va a ser? 1 sobre xy, ¿no? Y así vamos a tener de esta forma 1 sobre xy, ¿no? Pero acá xy es una función compuesta, entonces regla de la cadena, ¿no? Multiplicamos por esa función, ¿no? Y así sería por la derivada de esa función. Y como estamos derivando con respecto a x es variable, y es constante, tenemos constante por variable, lo cual va a ser simplemente la constante, ¿no? Y. Entonces, esto es en el numerador, sabemos que acá abajo tiene un denominador que es 1, entonces ese y multiplicado por este 1, va a ser y, ¿no? Entonces vamos a tener y partido sobre xy, ¿no? Y esto es el producto. Entonces acá decimos la derivada parcial con respecto a la variable x. Acá derivamos, ¿no? Ya tenemos la derivada de xy, que es simplemente y. Entonces y lo anotamos acá adelante. Y seguidamente el coseno de xy, ¿no? Signo negativo acá. Y acá vamos a tener... Vamos a anotar el coseno todavía, para no confundirnos con el signo. Acá este signo positivo. Y acá se va a simplificar, ¿no? Este y, chao, ¿no? Entonces acá este x con este x también, ¿no? Entonces acá simplemente nos va a quedar un x. Ese x lo anotamos acá. Ya todo se ha simplificado. Entonces acá decimos nuevamente la derivada parcial con respecto a x. Copiamos esta parte, no le decimos nada y vamos a romper los corchetes, ¿no? Menos por más va a ser menos. 2x logaritmo natural de xy, ¿no? Menos por más va a ser menos, ¿no? Menos x. Ahí está. Entonces, esa sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora tenemos que hallar la derivada parcial con respecto a y. Por lo cual, vamos a entrar acá, ¿no? La derivada parcial con respecto a la variable y. Y acá tenemos nuestra función. Entonces, vamos a derivar, como habíamos hecho acá, de forma directa. La derivada del seno, coseno, ¿no? De xy. Y a eso se lo vamos a multiplicar un xy, ¿no? La derivada de xy. Y eso, esta vez va a ser el contrario, ¿no? Acá ha sobrevivido y, ¿no? Porque x era variable y y constante. Esta vez nuestra y es variable
X es constante. Entonces la constante va a subdividir, que sería X, ¿no? Entonces X sobre acá. Esa sería entonces la derivada del seno de XY con respecto a la variable Y. Entonces, por otro lado, esta parte vamos a tener signo negativo. Abrimos corchetes nuevamente. Y acá vamos a derivar x al cuadrado, logaritmo natural de XY, ¿no? Entonces, si se fijan acá, nuestra variable, que es Y, está simplemente en esta función de acá, ¿no? En este otro lado, como está en producto, simplemente se encuentra X, ¿no? Y X es constante. Entonces, esta constante, por un momento, lo vamos a dejar a un lado. Y lo único que vamos a derivar va a ser el logaritmo natural de XY, ¿no? Su derivada va a ser 1 sobre XY, ¿no? Y a eso se le multiplica XY. Y esta vez, lo que va a cambiar va a ser que nuestra variable es Y, ¿no? Y nuestra constante es X. Y esto derivando, X nos va a quedar, ¿no? Entonces, acá vamos a tener en el numerador X, en el denominador X. Entonces, eso se va a simplificar, ¿no? En sí nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar, a ver, ¿dónde estás? 1 sobre Y, ¿no? Porque acá nos va a quedar de esta forma. Vamos a tener X sobre XY. Y acá se van a ir X con X. Y nos va a quedar simplemente 1 sobre Y, ¿no? Entonces, 1 sobre Y lo vamos a anotar acá. 1 sobre Y. Ahí está. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a Y. Acá vamos a copiar, ¿no? No realizamos absolutamente nada. Este negativo va a multiplicar todo esto, ¿no? Esto está en producto. Menos por más va a ser menos, ¿no? 1 es el numerador, x al cuadrado también es numerador, x al cuadrado por 1 va a ser x al cuadrado, ¿no? Y esto está partido sobre y. Ahí está, ¿no? Ya no podemos realizar nada más, entonces esta va a ser nuestra respuesta. Esta va a ser la derivada parcial con respecto a y. Y acá está la derivada parcial con respecto a x. Entonces hemos hallado la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Ya, para este ejercicio de igual forma tenemos que hallar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, ¿no? Entonces nuestra función es esta, ¿no? Seno de x elevado al cubo y al cuadrado que está en una raíz. Y de cociente tenemos a exponencial elevado a la xy, ¿no? Entonces acá podemos aplicar regla del cociente, ¿no? Pero si se dan cuenta, la regla del cociente es un poco más largo y un poco más complicado, ¿no? Por favor, el primer producto menos el segundo producto dividido entre lo que está abajo elevado al cuadrado, ¿no? Sí, va a ser un cociente más y una resta va a haber, ¿no? Entonces, para ello, vale aplicar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a hallar primeramente la derivada parcial de la función con respecto a x. Para esto, podemos reescribirlo, ¿no? De la siguiente forma. Seno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Este que está dividiendo puede pasar a multiplicar arriba, ¿no? Puede subir así. Pero de la siguiente forma. Exponencial elevado la menos xy, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿no? Solo que este exponencial, ya que ha subido arriba, su exponente está con signo cambiado, ¿no? Y cuando baje abajo, va a estar con signo positivo, ¿no? Entonces es más fácil, eso es lo que vamos a derivar. Ya que está en producto, entonces aplicamos la regla del producto.
Entonces comenzamos a derivar. Primeramente vamos a tener que derivar la raíz del seno de x al cubo y elevado al cuadrado, ¿no? El primero derivado por el segundo, en este caso, que es la exponencial, pero ya sin derivar, ¿no? Más, como nos indica la regla del producto. Acá vamos a copiar simplemente la raíz, ¿no? La raíz del seno del x elevado al cubo por y elevado al cubo. Y esto también se lo multiplica exponencial elevado a la menos xy, pero derivado, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, acá abajo vamos a notar. Derivamos directamente esto. Vamos a tener que derivar la raíz, ¿no? Ya repetidas veces hemos visto que la derivada de la raíz es 1/2 la raíz de esa función misma, ¿no? Copiamos tal cual. Ahí está. Y esto se le multiplica la función que está dentro de la raíz, ¿no? En sí sería la derivada del seno de x elevado al cubo por y elevado al cuadrado, ¿no? Y a esto también se le está multiplicando la exponencial elevado a la x, ¿no? Todo esto en sí está en producto. Acá tenemos signo positivo. Acá tenemos la raíz de seno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Acá tenemos que derivar esto. La derivada del exponencial va a ser la misma exponencial, ¿no? Pero acá vamos a aplicar regla de la cadena, ¿no? Acá hay una función compuesta, que es xy. Entonces esa función compuesta vamos a derivar, ¿no? Vamos a multiplicar esa función compuesta, pero derivada. Derivada, ahí está. Entonces esto va a ser igual. Acá simplemente tenemos que copiar. Ahí está. Ah, ya. Acá vamos a derivar, ¿no? Como nos pide derivada, vamos a derivar entonces. La derivada del seno. Vamos a traer aquí directamente. La derivada del seno es coseno, ¿no? Va a ser en sí coseno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Y a esto se lo va a multiplicar la derivada de esta función, ¿no? Esta función de acá. Esto. La derivada de esto, x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Y la derivada de esto en sí, como en esta variable es x, lleva a ser tomado como constante simplemente, derivamos x elevado al cubo. ¿Cuánto va a ser la derivada de x al cubo? Va a ser 3x elevado al cuadrado, ¿no? Por y elevado al cuadrado. Entonces, esa sería la derivada de seno de x al cubo y elevado al cuadrado, ¿no? Ya está. Entonces, acá seguimos teniendo la exponencial, pero, bueno, acá todavía vamos a mantener tal como está, ¿no? Exponencial elevado a la x, y esto está en producto. Por este otro lado, signo positivo, acá tenemos la raíz de seno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Ahí está. Pues acá está todo en producto, ¿no? Este exponencial, si se dan cuenta, como está con signo negativo, podemos bajarlo abajo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer. Vamos a bajarlo abajo. Vamos a tener exponencial elevado al xy, pero esta vez va a ser positivo, ¿no? Porque ya lo hemos bajado abajo. Ya está esa parte. Tenemos que derivar esto. Tenemos signo negativo. Y la derivada de xy, en este caso y es nuestra constante, x es nuestra variable. Va a sobrevivir simplemente la constante, ¿no?
y el signo negativo. Menos por más va a ser menos, ¿no? Y este y ya que está en producto, va a multiplicar acá. De esta forma, ¿no? Y por seno de x al cubo y elevado al cuadrado. Entonces, por último, acá, para la derivada parcial con respecto a x, va a ser de la siguiente forma. Acá copiamos 3x elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado, coseno de x al cubo, y elevado al cuadrado. Y de igual forma, como habíamos hecho acá, esta exponencial va a bajar abajo, ¿no? Entonces vamos a tener dos veces esa exponencial que está elevado a la xy. En este caso, ya que lo hemos bajado, va a ser positivo, ¿no? Por la raíz de seno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Menos, vamos acá. Menos, anotamos y raíz de seno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado partido entre exponencial elevado a la x multiplicado por y, ¿no? Ahí está, entonces, esta sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora que nos falta buscar la derivada parcial con respecto a y. Entonces lo vamos a buscar, ¿no? Vamos a hacer esta parte, la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para que se nos haga más sencillo. Traten de evitar, ¿no? Aplicar la regla del cociente. Y siempre que puedan, subanlo arriba, ¿no? De esta forma, para que tengan que hacer simplemente la regla del producto, ¿no? Y se hace más simple. Acá hubiera sido más complicado si hubieran tenido que aplicar la regla del cociente, ¿no? Bien, entonces acá vamos a aplicar de igual forma la regla del producto. Entonces vamos a hacer directo, ¿ya? Vamos a derivar de forma directa. Tenemos que derivar entonces el primero, que es esto, ¿sí? Seno de la raíz del seno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos raíz y la derivada de la raíz es 1/2. La misma raíz, no cambia nada. Ahí está. Y acá se le multiplica la derivada de la función que está dentro de la raíz, ¿no? Derivada, ahí está. Entonces acá vamos a multiplicar de igual forma el segundo. Este es el segundo, ¿no? Este es el segundo. Entonces ahí tenemos exponencial elevado a la menos x. Signo positivo que nos indica la regla del producto. Y en esta parte vamos a copiar, ¿no? Primero copiamos tal y como está. Y a eso se le multiplica el segundo, ¿no? Que es este de acá, exponencial elevado a la menos x. Pero va a estar derivado, ¿no? Ahí está. Entonces la derivada parcial con respecto a la variable y. Acá derivamos directamente, ¿no? La derivada del seno va a ser coseno, ¿no? Coseno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Y vamos a tener que multiplicar esto, la derivada de esto de acá, ¿no? Ya que es una función compuesta, no es una función simple, ¿no? Entonces, derivando esto y sabiendo que nuestra variable es y, x va a ser tomado como constante, ¿no? Entonces anotamos el x tal como está, no va a afectar en nada. Lo que sí tenemos que derivar es y al cuadrado, ¿no? La derivada de y al cuadrado es 2y, ¿no? Entonces el 2y lo vamos a poner acá, 2y, ¿no? Entonces como todo esto es el producto, no va a alterar, ¿no? Si y está acá adelante, x va a estar después. Entonces ya tenemos la derivada de esto. Acá abajo tenemos un 2
Y si se dan cuenta, ese 2 con este 2 de acá arriba se van a simplificar, ¿no? Ya que todos están en producto, entonces lo vamos a borrar. Entonces nos estaría quedando de esta forma, ¿no? Ahí está. Y por último, acá podemos añadir esto más, ¿no? Esta exponencial. Porque ya que está con signo negativo, va a volver a bajar abajo, ¿no? Ya que anteriormente, acá está, ¿no? Estaba abajo, ¿no? Y lo hemos subido arriba. Entonces lo vamos a bajar abajo, nos va a quedar de la siguiente forma. Ahí está. Entonces todo esto que vemos acá se ha transformado simplemente en esto, ¿no? Bien, para este otro lado tenemos signo positivo, tenemos la raíz, copiamos, no vamos a hacer nada por el momento. Y acá vamos a derivar, ¿no? La derivada de exponencial elevado a la menos xy va a ser la misma exponencial. Pero acá vamos a multiplicar por esa función compuesta, ¿no? Que es menos xy. Y esta es la que tenemos que derivar. Entonces acá abajo, para nosotros la derivada parcial con respecto a la variable y, ¿no? Ahí está. Esto vamos a copiar, ¿no? No vamos a realizar nada. Copiamos tal y como está. Acá la exponencial y acá la raíz. Listo. Acá signo positivo. Y acá vamos a anotar la raíz del seno de x elevado al cubo y elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, esta exponencial, como hemos hecho acá, ¿no? Va a bajar abajo. Entonces, lo anotamos abajo, exponencial elevado al xy, pero con signo positivo. Derivamos entonces este menos xy. Y es nuestra variable. Y x es nuestra constante, ¿no? Derivando esto, nos va a quedar simplemente la constante, ¿no? Así nos va a quedar menos x. Menos x. Entonces, menos por más, acá va a ser menos, ¿no? Y este x, ya que está en el numerador, va a multiplicar a la raíz. Ahí está. Entonces, esta sería la derivada parcial con respecto a la variable y. Ya en este ejercicio se nos pide hallar por derivación implícita, ¿no? Tenemos que calcular en este caso, bueno, hallar y prima, ¿no? Entonces, si así, en este caso es una ecuación, ¿no? Entonces vamos a derivar directamente. Acá, ¿no? Tenemos 2x elevado al cubo. Su derivada sabemos que es. Va a multiplicar este 3 al 2, ¿no? Va a ser 6. X elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces acá tenemos dos variables, ¿no? En este caso x y y. Signo positivo primero anotamos y acá como tenemos dos variables, vamos a aplicar la sigla del producto, ¿no? En la cual tenemos que derivar el primero y ese se le multiplica el segundo, ¿no? Que es y. Signo positivo acá y esta vez el primero va a ser sin derivar, ¿no? Y el segundo, que es y, va a ser derivando, ¿no? Y este y que estamos derivando se le va a multiplicar y primo, ¿no? Ahí está. Eso es lo que se nos dice cuando buscamos por derivación implícita, ¿no? Bien, por este otro lado tenemos signo negativo. Para no confundirnos, vamos a abrir los corchetes, ¿no? Ahí está. Entonces acá de igual forma tenemos un producto, ¿no? Como tenemos en esta parte. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos que derivar x, en este caso x, y se multiplica por el segundo, en este caso que es y elevado al cubo, ¿no? Ahí está. Signo positivo acá. Anotamos x nuevamente y tenemos que derivar y elevado al cubo, ¿no? Y a eso sabemos que
se le multiplica y', ¿no? Ahí está. Entonces esto va a ser igual a la derivada de 2, que es una constante, va a ser 0, ¿no? Ahí está el 0. Por este otro lado, vamos a copiar este 6x elevado al cuadrado. Vamos a derivar este x cuadrado, su derivada va a ser 2x, ¿no? 2x y está multiplicado por y. Signo positivo acá. Derivamos y. La derivada de y va a ser 1, ¿no? 1, ahí está. Entonces vamos a tener 1 multiplicado por x cuadrado, va a seguir siendo x cuadrado, ¿no? Y esto está multiplicado por y'. Ahí está. Entonces signo negativo acá. Por este otro lado vamos a tener la derivada de x que está elevado a la 1, ¿no? Como este y, ¿no? Entonces igual forma va a ser 1, ¿no? Y ese 1 multiplicado por y elevado al cubo, y elevado al cubo, ¿no? No va a cambiar. Signo positivo acá. Derivamos este y elevado al cubo, va a ser 3 veces, y este x ya que está multiplicando, lo vamos a mantener acá. Y acá vamos a tener y elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y esto está multiplicado por y'. Entonces notamos y'. Ahí está. Y esto es igual a 0. Dice, ¿no? Bien, por este otro lado, vamos a copiar, ¿no? Esto no se realiza nada por el momento. Acá seguimos teniendo nuestro y'. Y este menos vamos a romper estos corchetes, ¿no? Menos por más va a ser menos. Y elevado al cubo. Menos por más vamos a seguir teniendo menos, ¿no? Va a cambiar de signo. Y aquí vamos a tener 3x y al cuadrado por y', ¿no? Listo. Esto es igual a 0. Una vez que tenemos esto, por este lado vamos a separar aquellos valores con y', y al otro lado vamos a llevar aquellos que no tienen y', ¿no? Entonces vamos a anotar por esta parte x elevado al cuadrado multiplicado por y'. Anotamos entonces acá y' menos 3x y elevado al cuadrado por y', ¿no? Ahí está. Entonces, esto ya hemos utilizado, esto también. Entonces al otro lado vamos a meter lo que nos ha quedado, ¿no? En este caso tenemos este 6, que es positivo. Sabemos que al otro lado va a pasar con signo cambiado, ¿no? Vamos a tener menos 6x elevado al cuadrado. Este más pasa con menos 2x y. Y este menos pasa con más, ¿no? Ahí está. Entonces acá vamos a factorizar, ¿no? Y'. Factorizamos entonces y'. Ahí está, y'. Entonces acá nos va a quedar x cuadrado, signo negativo acá, 3x y al cuadrado, ¿no? Ahí está factorizado. Bien, por este lado vamos a notar menos 6x cuadrado menos 2xy más y elevado al cubo, ¿no? Entonces por último, para tener y' despejado, esto que estamos multiplicando va a pasar a este otro lado, pero a dividir, ¿no? Y es y elevado al cubo. Ahí está. Entonces esto habíamos dicho que va a pasar a dividir, ¿no? Ahí está. Entonces, al principio nos pedía calcular y', y acá lo tenemos, ¿no? Y'. Entonces, esa es la derivada implícita para y'. Ahí está. Ya, entonces para este ejercicio de igual forma tenemos que calcular por derivación implícita. Nos pide y', ¿no?
Y esta es nuestra ecuación en este caso. Así que vamos a empezar a derivar, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos un producto de dos funciones y tienen que tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces acá va a ser, lo vamos a hacer de forma directa, ¿ya? Derivando entonces x elevado al cubo, vamos a tener 3x elevado al cuadrado, ¿no? Ese es el primero, se multiplica por el segundo, en este caso y cuadrado, ¿no? Signo positivo acá, y tenemos nuevamente el primero, que es x elevado al cubo, multiplicado por la derivada del segundo, ¿no? Y el segundo en este caso es y elevado al cuadrado. ¿Y su derivada cuánto va a ser? 2y, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta parte. Acá tenemos x elevado al cubo y la derivada de y elevado al cuadrado va a ser 2y, ¿no? Ahí está. Pero acá, como estamos derivando y, vamos a multiplicar por y prima, ¿no? Entonces, se va a multiplicar por y prima. Ahí está. Bien, entonces por esto otro lado vamos a tener 3xy, ¿no? Entonces acá nuevamente se están repitiendo las dos variables, ¿no? Es un producto. Vamos a aplicar la regla del producto, ¿no? Lo mismo que hemos hecho esta parte. Entonces acá vamos a derivar el primero, que es 3x. Primero, derivando eso, tenemos constante por variable, ¿no? 3 es constante, x es variable. Entonces nos va a quedar simplemente la constante, ¿no? En este caso es 3. Es el primero, se multiplica por el segundo en este caso es y. Entonces anotamos y. Signo positivo, en esta parte, el primero, que es 3x, se copia, ¿no? El segundo es lo que se va a derivar. La derivada de y en este caso va a ser 1, ¿no? Y 1 por esto va a seguir siendo lo mismo. Pero como estamos derivando y, sabemos que hay que multiplicarle y primo. Ahí está, ¿no? Esto va a ser igual. Y por este otro lado tenemos lo mismo, ¿no? Producto entre x y y, ¿no? Nuestras variables. Entonces va a ser similar esto, ¿no? El primero que es 5x, derivamos. Y la derivada de 5x, constante por variable, nos va a quedar la constante, ¿no? Que en este caso es 5. Se multiplica por el segundo, que es y elevado al cubo. Entonces anotamos, ¿no? Y elevado al cubo. Ahí está. Entonces signo positivo acá. Y vamos a entrar el primero, en este caso 5x, multiplicamos por el segundo, y elevado al cubo, ¿no? Y tenemos que derivar y elevado al cubo. Entonces acá notamos este x y este 3 va a multiplicar al 5, ¿no? Entonces 3 por 5, 15, ¿no? 15x, el x copiamos. Y y en este caso, como es 3, va a disminuir, ¿no? Va a ser 2. Y de igual forma, ¿no? En esta parte, como estamos derivando y, anotamos y primo, ¿no? Ahí está. Nos dice signo negativo, copiamos. Tenemos 2y. La derivada de 2y, tenemos constante por variable, va a ser simplemente la constante, ¿no? Pero como estamos derivando y, le multiplicamos y', ¿no? Ahí está. Entonces a este lado vamos a traer aquellos componentes que tienen y al otro lado los que no. Entonces separamos de esa forma. Acá tenemos finalmente 2x multiplicado por y', ¿no? Más 3y más 3x multiplicado por y'. Ahí está. Acá me olvidaba este 3y, no va a ir, ¿no? Acá va a venir este menos 2y. Pasa al otro lado con más 2y, ¿no? Más 2y'. Ahí está. Por último nos falta este de acá, ¿no? Entonces vamos a pasar este lado, pero con signo negativo, ¿no? Menos 15 xy cuadrado multiplicado por y'. Ahí está. Acá tenemos igual. 5y elevado al cubo
Y esto ya no cuenta, esto sí que cuenta, ¿no? 3 está con positivo, pasa al otro lado con negativo, ¿no? Menos 3x al cuadrado multiplicado por y cuadrado. Tenemos más 3y, va a pasar al otro lado con menos 3y, ¿no? Listo, entonces ahí está. De acá vamos a factorizar y'. Lo factorizamos entonces. Vamos a tener 2x elevado al cubo multiplicado por y más. Y acá va a ser 2, ¿no? Más 2 y', acá es y', más 3x menos 15x y cuadrado. Va a ser igual a 5y elevado al cubo menos 3x al cuadrado y al cuadrado menos 3y. Entonces, y' había valido 5y elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado por y cuadrado menos 3y partido sobre esto, ya que está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Vamos a anotar 2x elevado al cubo multiplicado por y. Vamos a anotar esto, ¿no? Menos 15xy cuadrado más, entonces acá va a ser menos, no, va a ser más, ¿no? Más 3x más 2, ¿no? Ahí está ordenado. Entonces acá tenemos ya la derivada implícita y hemos hallado y', ¿no?